tema puede intervenir. Hemos estado hablando previamente y hemos decidido que va a empezar la primera ponencia el compañero Francisco Miguel de la Puente Herrera Macías, que tiene un nombre tan largo que cuesta ponerlo en los carteles. Y bueno, el tema, el título de su ponencia también ya nos ilustra de que tiene una tendencia literaria importante, jugando a ser Fausto, cómo venderse en aras del cibercapitalismo. Quiero decir que Francisco Miguel se acercó o lo conocimos por un primer trabajo que presentamos en nuestro blog de Fase sobre esta temática, y viendo que se quedaban muchas cosas por profundizar, pues pensamos que era ideal que tuviera la oportunidad de poder un poco ponernos al día en esa temática en la que escribió para la Fase, pero también pudiendo pues, debatir y aportar más cosas y más detalles que pueda haber dentro de este mundo del cibercapitalismo y las plataformas. Por lo tanto, le cedo ya la palabra al compañero Francisco Miguel y tiene 20 minutos para enseñarnos qué es esto del juego a ser Fausto. Francisco Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, Juanmi, por esa cariñosa presentación. Vamos a ver, yo no he hecho ninguna presentación tipo PowerPoint y me gusta hablar un poco en plan como si fuera esto una conversación de café, por darle un poco de mayor dinamismo. Entonces, fundamentalmente, antes que nada, yo quisiera citar las fuentes en las que me baso para todo esto que voy a exponer. Fundamentalmente son los trabajos que tiene Marta Peirano, una periodista que ha trabajado mucho sobre esta cuestión. Fundamentalmente el último libro que publicó, que es El enemigo conoce el sistema. También La civilización de la memoria de pez, de Bruno Patino, que es el director del canal Arte, un canal de televisión que conocéis, y también los trabajos de Lamberto Maffei, un neurobiólogo italiano bastante interesante, y también el trabajo del coronel Pedro Baños, que quizás conozcáis también porque muchas veces interviene en el programa de Cuarto Milenio. Bien, en primer lugar yo quería empezar diciendo que, bueno, sabemos, porque muchos lo hemos usado desde años, que la Junta de Andalucía tenía una plataforma propia, una plataforma que no implicaba ningún tipo de riesgo, que era Moodle, pero que si bien la implementó al principio con fuerza, fue dejándola sin actualizarla, dejándola un poco en manos de los centros, y aquello como que se fue estropeando como una casa vieja a la que no se acaba de dar un mantenimiento adecuado. El año pasado, como consecuencia de la pandemia, pues muchos nos vimos todos obligados a dar clases de una forma telemática, muchos de ellos teniendo que aprender sobre la marcha una serie de herramientas para las que no estábamos acostumbrados o no estábamos preparados muchos de nosotros. Y ahí empezó, digamos, un poco el usar plataformas que ya algunos venían usando, como Google Classroom, como Microsoft Teams, etc. Pero lo sorprendente fue que, si bien también como consecuencia de la pandemia, la Junta de Andalucía reforzó la Moodle, creó una Moodle Centros, donde había un servidor en cada una de las provincias, reforzaba toda esta plataforma Moodle. Sin embargo, a principio de curso suscribe un acuerdo con Google y con Microsoft para dar carta de legalidad, en cierto modo, al uso de estas plataformas. Se cacareó mucho el hecho de que era un acuerdo gratuito, que no tenía ningún tipo de coste por parte de la Junta de Andalucía. O sea, la Junta de Andalucía no le pagaba nada ni a Google ni a Microsoft por el uso de estas herramientas. E incluso estas corporaciones, corporaciones privadas y que por tanto tienen un ánimo de lucro, incluso ofrecían una formación gratuita al profesorado que así lo requiriese. Entonces, esto nos llama la atención. O sea, cualquiera que tenga dos dedos de frente dice, si a mí una empresa como Google o como Microsoft me está ofreciendo un producto gratis, me está ofreciendo una formación gratis, ¿cuál es la trampa?
porque, como se suele decir popularmente, nadie da duros a real. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que cuando te dan gratis algo es porque el producto, en cierto modo, eres tú. Ellos sacan un beneficio, en el caso no ya solamente de lo que se llama la G Suite for Education, o sea, que engloba herramientas como Drive y como Google Classroom, el uso de Gmail y demás, sino también de cualquier servicio que fuera del ámbito educativo proporciona cualquier ciudadano. Y ese precio que se paga son los datos. A ver, muchos de ustedes quizás penséis, bueno, yo soy una persona sin importancia, los datos míos para qué sirven. Bueno, pues los datos que nosotros tenemos y que proporcionamos a las compañías son mucho más valiosos Lleva mucho rato, ¿no? de lo que pudiera parecer en un primer momento. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que si bien nosotros como adultos aceptamos esas reglas de juego y proporcionamos a sabiendas o no, porque la mayoría de las veces nadie se lee esa letra pequeña que hay detrás de este tipo de servicio, en el caso de los menores todo es mucho más problemático. Ellos dicen que no hacen uso de esos datos, pero a petición de una comparecencia que hizo el Congreso de los Estados Unidos, Google, los representantes de Google ante el Congreso de los Estados Unidos reconocieron que sí utilizaban esos datos. Esos datos son peligrosos en el siguiente sentido. Ya no solamente en el hecho de que tengan un nombre o un apellido, que eso quizás ellos en el caso de los menores no lo capten como tal, pero todos esos datos son procesados después, de una forma u otra y vendidos a otras compañías. Entonces quizás no sea el nombre de Pedro Pérez Fernández, por decir un nombre al azar, el nombre del alumno y el adjudicar a ese alumno en concreto, sino toda la información que pueden sacar del uso que ese alumno hace de estas plataformas. Esto fue investigado por Héctor Valderas, por un fiscal de Estados Unidos. Se presentó una demanda que en principio fue desestimada, pero que ha sido recurrida y que el proceso todavía está abierto y le queda mucho camino por recorrer. Entonces, volviendo al tema de qué datos pueden tener de nosotros, pues el dato más valioso que pueden tener de nosotros es la geolocalización. La geolocalización y a partir de ella el crear vínculos donde se ven parámetros de consumo, a qué hora te conectas, a qué hora no te conectas. Pueden almacenar una cantidad de datos tal que sería como tener una cámara espía al lado durante 24 horas al día. Para que os hagáis un poco a la idea de lo que supone esto, Marta Peirano, en una charla TEDx que ya nombré yo en el artículo que publiqué en el blog, contaba el caso de Marte Spitz, un diputado alemán del Grupo de los Verdes que pidió a la Deutsche Telekom que le proporcionara todos los datos que tenían de él. Después de tener que recurrir judicialmente, porque inicialmente se negaban a entregar estos datos, pues le dan 6 meses, que es lo que por ley tienen la obligación de conservar como mínimo, pero que probablemente había más. Bueno, pues era un diario tal que reíros de la información que podía tener un servicio como la Stasi de una persona a la cual investigaba en la época previa a la caída del muro de Berlín. No sé si conocéis la película La vida de los otros, que da bastante miedo del uso que hacían los servicios secretos de los datos que obtenían a través de vecinos, a través de micrófonos de escucha, etcétera. Bueno, pues eso es una minucia al lado de los datos que se puede sacar de cualquiera de nosotros solamente por el uso de los dispositivos móviles y por tanto de los alumnos también.
El volumen, más o menos, para que veáis el parangón entre ambos, es lo que tenía en la Stasi podría ser un folio A3, lo que cabe en un folio A3, y lo que suponían esos 6 meses de los datos de Malte Spitz era lo equivalente a 3 veces Guerra y Paz. Malte Spitz dio estos datos a una empresa para que le dieran los metadatos, porque nosotros no somos capaces de leer metadatos, y como os digo, era una información que alucinaríais porque suponía un control absoluto, o sea, era el gran hermano, tal como describía la novela de Orwell. Entonces, esto deberíamos de pensar qué es lo que pretendemos con este tipo de plataformas, hasta qué punto conviene o no, o hasta qué punto merece la pena más apostar por plataformas como Moodle, que son mucho más fiables, además son mucho más versátiles y dan mucho más juego a la hora de la docencia que el entorno mucho más cerrado que puede suponer Google Classroom o Microsoft Teams. Además de esto, con el uso, si estamos concienciando a los alumnos que es necesario el manejo de estas herramientas, esto abre otra puerta que también es bastante peligrosa, que es el tecnologizar, digamos, la vida del menor y hacer que esté más tiempo conectado, porque esto tiene una serie de consecuencias también que son bastante negativas a mi juicio. Vamos a ver. Si nosotros basamos nuestra docencia en este tipo de plataformas, es incluso usamos plataformas supuestamente, o sea, de tipo lúdico, estamos potenciando la conexión no solamente a ellas, sino la conexión a otras herramientas, otras apps que ya escapan fuera del planteamiento puramente educativo. ¿Cuál es el problema que se están planteando los neurobiólogos y las personas los científicos que investigan sobre el comportamiento del cerebro de cara a un uso excesivo de pantallas, aplicaciones, etcétera? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda que en menores de en torno a 12 años no haya una exposición mayor a media hora al día a las pantallas. Puede parecer un poco naif esa pretensión, pero es así. ¿Por qué? Pues porque todas estas herramientas supuestamente lúdicas y que se integran algunas de ellas dentro de este tipo de plataformas, lo que hacen es crear un vínculo de dependencia basado en un control de la dopamina. La dopamina es una hormona que se asocia al placer, que se segrega de forma natural ante determinados estímulos, y estas aplicaciones están diseñadas para que el cerebro, mediante determinados estímulos, como digo, segregue esta dopamina y va creando un enganche digital que incluso en algunos casos ha llegado a tener consecuencias bastante dramáticas. Os pongo un ejemplo. Actualmente en Francia hay un grupo de terapeutas que están trabajando con niños pequeños que han estado sobreexpuestos al uso de móviles con cosas tan aparentemente inocentes como ver dibujos animados en YouTube o cualquier actividad así similar a esta, o sea, este nivel de supuesta inocencia. Pues se han dado casos con frecuencia de niños que sin ser autistas han llegado a desarrollar síntomas de autismo, pero mediante una terapia en la que han trabajado neurólogos de la mano de psicólogos infantiles y demás, han logrado desenganchar a estos niños y han vuelto a tener un comportamiento absolutamente normal. O sea, no es que creen una situación irreversible. Esa situación, gracias a Dios, a día de hoy, es reversible. Entonces, lo que sí hay que ser consciente es de que el uso debe ser limitado y controlado. Pero no son solamente los menores, sino que somos nosotros mismos los que muchas veces estamos enganchados
a este tipo de herramientas. No sé si vosotros usáis o no iPad, tablets para leer libros o para leer artículos. Yo lo uso, vamos, o sea, ahí tengo que, o sea, que no es decir que yo no lo use, yo creo que en cierto modo todos lo usamos, pero esto tiene una consecuencia y la consecuencia fundamental es que el nivel de comprensión de un texto que tiene una persona leyéndolo en pantalla es entre un 20 y un 40% menor de lo que tendría esa misma persona leyendo ese mismo texto en formato papel. Pero sin embargo, da la sensación de que se domina más información de la que realmente se tiene. No solamente esto, sino que también Lamberto Maffei tiene 3 pequeñas obras, son muy breves, cada una tiene en torno a unas 100 páginas. Os recomiendo su lectura. Es neurobiólogo, como dije antes, y él vincula la percepción del tiempo que se tiene a través de las, o sea, a través del uso de las redes sociales, altera nuestra percepción del tiempo y hace también que actuemos de una forma más compulsiva. Es decir, él plantea y lo demuestra mediante el uso de técnicas de tipo TAC, de resonancias magnéticas, todo este tipo de herramientas que usan los neurólogos, cómo el abuso de las pantallas está provocando como una parada en la evolución del hemisferio izquierdo, que es el que controla el pensamiento abstracto, el razonamiento, el lenguaje a un nivel profundo, y sin embargo está habiendo un mayor desarrollo del hemisferio derecho, que digamos que es el hemisferio de la impulsividad, el hemisferio donde se dan todos esos mecanismos impulsivos que están ligados al afán de supervivencia que tiene cualquier ser vivo. Y mediante la potenciación de ese hemisferio, pues se está dando la oportunidad de caer en un consumismo compulsivo. Él lo llama una bulimia del consumo, es como lo llama él. Y él plantea que todo esto está organizado, orquestado por grandes plataformas para precisamente potenciar este tipo de comportamiento. Hasta ahora parece ser también plantea la misma tesis que dijimos, o sea, que dije antes con respecto a estos niños que estaban sometidos de forma masiva al uso de pantallas. Dice que sí, que esto comporta un cambio en el cerebro, en la sinapsis de las neuronas y demás, pero que es un cambio que es reversible. Lo único que no saben es, porque todavía es demasiado pronto, si esto conllevará el hecho de que haya un cambio estructural que se pueda posteriormente pasar de generación a generación, es decir, que provoque un cambio genético en la estructura del cerebro, como ha sucedido otras veces a lo largo de la historia por el uso de determinados instrumentos. Al decir instrumentos me refiero a, por ejemplo, un libro en papel es un instrumento en sí, y la forma en que nosotros nos comportamos frente a ese instrumento, sea un hacha, sea un libro, cualquier tipo de instrumento, crea una huella que a la larga va creando, o sea, creando una transmisión genética de generación en generación. Ellos defienden que ahora mismo no es así, pero no saben si eso podrá producirse. Y aquí enlazo un poco con el título que quizás vosotros hayáis preguntado de Jugando a Fausto, que precisamente es una alusión a una cita de Maffei, donde él decía que, bueno, que Fausto vende su alma al diablo porque quería obtener una serie de beneficios y que nosotros, en cierto modo, hacemos eso. Es decir, vendemos a un Mefistófeles virtual nuestra alma virtual a cambio de una supuesta velocidad en la adquisición de conocimientos o de adquisición de productos o de obtener otra serie de beneficios de forma inmediata, pero que muchas veces no somos conscientes de qué es lo que esto conlleva realmente y que ahí deberíamos de plantearnos realmente hasta qué punto nos interesa vender ese alma o no.
yo por mi parte, que vamos, prefiero dejar la puerta ahí abierta para después hacer un poco de debate. No sé si me he pasado de tiempo o no, creo que no. Y, y corto aquí y prefiero que luego, a raíz de todo esto que he sugerido, pues charlemos un poco más y veamos a ver qué sacamos entre todos. Pues muchas gracias, Francisco Miguel, por las dos caras, las dos facetas que has tenido en tu breve presentación, muy ajustada en tiempo, pero es verdad que has dejado dos temas importantes. Uno, el interés que tienen las corporaciones y otro, los riesgos, ya no solo de seguridad, sino también de hábitos que nos pueden estar creando también también con objetivos, porque como tú bien has dicho, lo que se da cuando algo se da gratis es que el producto pues es el consumidor. Pues vamos a cederle ahora la palabra al compañero Juan Antonio Manceras Portales, que también tiene un título sugerente: Transformación digital educativa, recortes en la escuela pública desde la excusa de lo urgente. Y bueno, él va a demostrar lo que controla y lo que sabe de estos temas de plataformas. Yo solamente deciros que he hecho un poco de gran hermano o pequeño gran hermano buscando en internet datos de nuestros dos compañeros ponentes, y si quiero decir que aparte de ser vicedirector del IES Arroyo de la Miel, pues aparte de todo lo que sabe de tecnología y lo va a demostrar, quiero citar que tiene una publicación sobre mediación y conflicto, lo cual quiere decir que no solamente nos mueven temas muy específicos, sino que tenemos ponentes que se mueven, que son, digamos, versátiles. Así que le cedo ya la palabra para que nos explique que va a usar una presentación, porque va a ser mucho más de funcionamiento y de cómo funcionan nuestras plataformas digitales, al compañero Juan Antonio Macera. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por el ofrecimiento, por la invitación para contarle a los compañeros todas las cosas que me rondan la cabeza. Ha estado muy interesante lo de Francisco Miguel, sobre todo ha dado percepciones que yo tampoco tengo tan claras de cómo afecta todo esto psicológicamente a los niños. Bueno, soy profesor de informática, llevo 15 años trabajando con Moodle. Prácticamente cuando yo empecé a dar clases de profesor fue justo cuando empezaron las primeras versiones de Moodle y yo la cogí por principio y por historia. Sí es cierto que, aunque la presentación tiene el título que yo le quería poner, porque en principio la invitación era pues para un poco también hablar sobre Moodle. A mí todo el razonamiento de mi recorrido por la educación y las nuevas tecnologías me lleva al mismo sitio y al final un análisis político, porque como siempre te planteas, vale, ¿yo qué puedo hacer? Vale, ¿yo qué puedo hacer? Y yo a partir de aquí, ¿qué hago? Siempre quiero analizar de dónde estamos, por qué estamos donde estamos y cuál es el siguiente paso. Entonces, un poco para poder tener percepción estratégica, por eso le doy ese enfoque, de ahí ese título, ¿no? Contextualizaros que más o menos a mitad de presentación, pues me centraré un poquito más en Moodle como parte de mi propio plan de acción y del planteamiento que me hago. La primera parte de la presentación os transmitiré un poco el análisis que yo hago de dónde estamos ahora mismo, de la realidad que me encuentro, ya os digo, como informático y también como parte de la directiva en la que llevo pues en la última fase, en el último centro que he estado 6 años de vicedirección y antes he estado de jefatura, pero sí que es verdad que siempre he estado o de coordinador TICO muy vinculado y me he ido tropezando un montón de problemas y un montón de realidades. Entonces, pues lo que me gustaría es reflexionar, que me acompañéis en la reflexión y sobre todo que me acompañéis a partir del plan de acción, que es donde más también dudas tengo, ¿no? Y compañeros de viaje necesito. Vamos a ver si consigo poner la presentación, que la tengo aquí. Y que para que la podáis ver tengo que desconectar mi imagen. No me gusta mucho lo de hablar sin cara y que no me veáis la cara, pero es que se ve borrosa. Entonces tenemos que elegir un poco. Muy bien. Entiendo que se ve bien, si nadie dice nada en contra, entiendo que todo el mundo está pudiendo acceder a la presentación. Y vamos a comprobar si mi foto ha desaparecido, ¿no? Parece que sí, ¿no? Que mi foto ha desaparecido y que solo se ve la presentación. A ver. Eso. Muy bien.
Bueno, ¿por qué voy a empezar justo a Rodrigo Miguel? Yo voy a empezar justificando el título, que es lo que os decía, y es que yo creo que el coronavirus ha precipitado una idea que siempre ha tenido de fondo la parte de centro-derecha de este país, y con eso me voy a permitir que incluya al PSOE, que es ahorrar costes en lo público y una cierta tendencia siempre a delegar, a privatizar, a empresas, y el coronavirus le ha venido de miedo. Cambio de gobierno, coronavirus, y han precipitado lo que ellos llaman una transformación digital educativa, y que yo me pregunto que cuál es el medio y cuál es el fin, pero tengo muy claro que la transformación que pretenden es una transformación de la educación, y además es una transformación de la educación, pero no por criterios pedagógicos, sino claramente por criterios económicos y de principios políticos, ¿no? Estaréis familiarizados, me imagino. Estaba el coronavirus aquí todavía rondando, cuando a finales de julio pues sale una instrucción que se llama Transformación Digital Educativa, que básicamente se divide en 3 partes y que aboga por transformar la organización y gestión de los centros docentes, mejorando la visión digital o el uso digital que se hace. Se mete en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la relación con el alumnado, las asignaturas, las evaluaciones, y la otra pata, la tercera pata, es la información y comunicación tanto interna como externa, ¿no? Un poco, voy a desglosar un poco cómo pienso yo que están estas 3 patas y todo lo que falta en estas 3 patas, porque a priori se ve muy bonito. Hoy, qué bien, vamos a digitalizar un poquito mejor los centros, no hace falta tanto papel, y es cierto. Vamos a hacer que entre un poquito más el tema digital en el uso de las nuevas tecnologías en el aula, también suena muy bien, esto lo firma cualquiera, de izquierda, de derecha, de centro. Y vamos a mejorar la comunicación de los centros de cara a la comunidad educativa, los padres, profesores, también suena muy bien, pero me gustaría centrarme un poco en los agujeros que tiene el plan, ¿no? El primer agujero gordo que le veo es el agujero pedagógico. El plan es tecnocrático, el plan, a quien le han pedido ayuda para hacer este plan es a los jefes de sección de digitalización, a los que llevan, a los que programan en Seneca, a los que están a cargo de que Seneca funcione, pero no han ido. Por supuesto, no hay consenso político, pero ya no solo no hay consenso político, sino que no tienen ningún asesor de tipo pedagógico, es decir, una transformación educativa que está centrada simplemente en meter herramientas educativas en el aula, sin que haya una reflexión crítica detrás, crítica a nivel político-pedagógico, sobre todo pedagógico, de cómo damos clase, cómo repercute, pues, como decía antes Francisco Miguel, en el cerebro de los niños, el dar clases con lo digital, ya obviando siquiera que tendríamos que tener una reflexión pedagógica mucho más amplia sobre si seguimos dando clase con el modelo tradicional de la era industrial. Bueno, pues lo que hacemos es pasar ese mismo modelo al uso de herramientas digitales, pero eso no es una transformación educativa, eso es más de lo mismo, pues ahora muy bonito, y ahora te lo hago con pantalla y teclita. Lo digital por encima de todo, y lo peor es que vuelve a haber un escalón generando desigualdad en el alumnado. Es decir, que si ya teníamos bastantes problemas cuando en 30 alumnos que nos entran a una clase ya hay desigualdades de tipo económico y social detrás, pues metemos otro escaloncito, la desigualdad digital, ya donde algunos somos capaces de suministrarle los libros, los materiales, conseguimos con ello una comunicación y empezamos a desarrollar herramientas para que sean en clase uno más. Pues ahora tenemos otro escalón, que es el escalón digital. En el momento que hay confinamiento o sin haber confinamiento, no sé cómo lo estáis viendo vosotros en vuestros centros, pero el uso de las plataformas digitales pues se está moviendo a una velocidad tremenda. Incluso sin haber confinamiento, la gran mayoría de profesores está intentando relacionarse con las tecnologías digitales y está intentando que los alumnos en clase hagan actividades normales y habituales con medios digitales. Lo cual pues deja un grupo de alumnos muy concreto un poquito más lejos de lo que estaban. Obviamente el tiempo para adaptación pues sabéis que ha sido nulo y la compensación social hasta ahora pues
se ha resumido en ya les mandaremos ordenadores a los alumnos que no tienen. Eso es lo que dice la oficialidad. Mandaron a los centros, seguro que lo sabéis, no, sin decirnos para qué, nos hicieron de hacer una especie de encuesta ahora un mes diciendo, pues, decidnos qué alumnos tenéis en riesgo de brecha digital. No dijeron para qué, pero ahora se supone que es porque van a mandar ordenadores para esos alumnos. Pero, como sabéis, la brecha digital es una cosa que va mucho más allá de que los alumnos tengan o no ordenadores en casa, ¿no? Entonces, yo el primer agujero lo veo en el enfoque. Es un enfoque puramente técnico. Y la segunda parte es la gorda, ¿no? Toda lo que es la privacidad y la soberanía digital. Llevamos 10, 12 años de proyectos TIC en los centros, donde pues, cada vez más Seneca, cada vez Seneca es más digital, cada vez hemos ido haciendo más gestiones con Seneca. Y efectivamente, desde hace unos 10 años también hemos ido haciendo cosas con Moodle en muchos centros. Y unas veces la administración te lo ha enfocado de una manera y otras veces de otra. Luego entramos, si queréis, un poco más en Moodle. Pero lo que está claro es que ha faltado tiempo para que ha sido confinarnos, volver del confinamiento y acuerdo con Google y Microsoft. Acuerdo con Google y Microsoft, que son multinacionales norteamericanas y multinacionales norteamericanas que solo quien está medianamente informado es consciente, y eso no se ha preocupado especialmente la Junta de informarlo, es consciente de qué hacen esas multinacionales con esos datos y a qué legalidad están suscritos. Luego, cuando entremos en el debate, si queréis, entramos en la Cloud Act y en las leyes norteamericanas por las que están amparadas Google y Microsoft y cómo funciona la información que manejan. No han tenido ningún problema en firmar en este acuerdo con Google y Microsoft y hacer la vista gorda con la privacidad del alumnado y del profesorado. Pero es que tampoco han tenido en cuenta lo que es la soberanía digital, la parte de para poder desarrollarte como comunidad independiente de las multinacionales o de otros estados, tienes que ser dueño de tus datos. Y si para eso tenemos una adaptación más lenta, pues tendremos una adaptación más lenta, pero lo contrario de crear comunidad y soberanía, ¿no? Y, en tercer lugar, por el tema laboral y económico. No sé si estabais al tanto de cómo funcionaban antes los temas TIC en los centros, pero normalmente había un profesor que se encargaba hasta de cambiar los ratones. Esas horas que, depende del tamaño del centro, eran 4, 5, 6 horas semanales para un profesor que tenía que arreglar los ordenadores de las clases, cambiar las pizarras y encargarse de temas técnicos que podía ser en realidad cualquier profesor. Bueno, con el TDE han desaparecido. Ahora todas las horas que han subido en 2 horas dedicadas a ese tema, pues las hace, no las hace, porque ha desaparecido todo lo que es el control de equipamiento hardware. Eso, teóricamente, hay que hacerlo con una subcontrata o una empresa externa que te lo haga sin presupuesto ninguno, puesto que a lo que se tiene que dedicar un coordinador TDE en ningún momento es al mantenimiento de equipo ni a... Yo quisiera ver qué centros han conseguido hacer eso y a la vez subcontratar un mantenimiento con una empresa para incrementar la labor que hacen muchos profesores de mantenimiento físico. Perdón. Pero es que además le dan funciones de community manager y además lo citan. Es decir, que ahora ya estamos haciendo las labores de representación de la Junta de Andalucía. Tenemos que vender el centro y para eso el profesor TD tiene que hacer una labor de community manager y saber venderse en las redes sociales. Bueno, a mí eso me parece una barbaridad. Es decir, yo en mi centro nos hemos negado, nos quedamos con la plataforma básica de comunicación que es la web, pero creo que no es labor de los docentes dedicarse a publicitar el centro en redes sociales ni a entrar el trapo en conversaciones en Twitter. Si queréis, se puede hacer un plan para decir, para restringir exactamente en qué red social va a participar el centro con motivo informativo y muy controlado, pero no creo que sea la labor de un centro educativo tener que estar vendiéndose ante la comunidad educativa. Lo que tiene que hacer es fortalecer sus cauces de participación, pero no sus cauces de venta. Por supuesto, el dinero extra que nos han mandado los centros para TDE es oficialmente solo un 10% puede ser inventariable. O sea, que te mandan a los centros, te han mandado 3.000 euros para que te adaptes
a la transformación digital educativa, pero solo un 10% puede ser inventariable. Yo creo que eso lo habrá puenteado todos los centros, de alguna manera o de otra. Como sabéis, en el tema laboral, todos nos estamos formando en nuevas tecnologías en nuestro tiempo libre. Creo que a ninguno de nosotros nos han dicho este año el curso empieza en octubre porque en septiembre por la mañana vaya a tener formación extra. Ese planteamiento ni está ni se espera. Y no sé qué va a pasar el curso que viene cuando la gente que ahora está haciendo cursos intensivos de Google Classroom en un centro, de Microsoft 365 en otro o de Moodle en el otro, lo cambien de centro a un centro que ha escogido la plataforma contraria y qué va a hacer con los materiales que ha preparado. Entonces, en el tema laboral y económico, pues me parece también un desastre, ¿no? Bien. Si yo divido en las tres áreas qué se hace en los centros y qué no se hace en los centros de manera digital, pues más o menos he intentado hacer un esquema para explicarme fácil. Normalmente en organización y gestión, pues las evaluaciones, las matrículas, las actas horarios, los documentos, los inventarios, eso sabéis que se hace todo con Seneca, pero ¿cómo se hace la coordinación del equipo educativo? ¿Cómo se hacen los informes cuando viene un padre? ¿Cómo se mandan los mensajes internos entre el profesorado para coordinarse? ¿Cómo se gestiona la convivencia? Os lo pongo en azul porque esas partes no las cubre Seneca. Igual pasa en enseñanza-aprendizaje. Vale. Se pueden mandar y recibir tareas, hay corrección y feedback, hay comunicación con Moodle, con qué plataforma, pero la creación de materiales, reutilización de materiales, conocimiento del soporte, diversidad de formatos, ahí, en qué parte está la enseñanza-aprendizaje, y en información y comunicación lo mismo. Podemos hablar de web y de redes sociales, pero ¿qué criterios, qué control de la exposición del centro van a haber? Os pongo en azul los agujeros que yo veo, porque también el análisis que me hago es, eso es lo que me cubre Seneca ahora mismo de la organización y gestión, que también cubre parte de la enseñanza-aprendizaje. Los gráficos, por favor, son más explicativos que realistas, ¿vale? No he medido al milímetro eso. Moodle cubre una gran parte de la enseñanza-aprendizaje porque es una herramienta pensada para la enseñanza-aprendizaje, tanto presencial como sin presencial. Y en información y comunicación, la herramienta oficial que nos propone la Junta es Word. ¿Qué pasa? Que estas tres herramientas, Seneca es propietario de la Junta de Andalucía, Moodle es software libre que está almacenado en los servidores de la Junta y WordPress para información y comunicación está almacenado en los servidores de la Junta. Pero ¿qué pasa con todas esas cosas azules que hemos puesto, os he puesto en el esquema de antes, que no se están cubriendo ahora mismo o por falta de formación o porque el propio software no lo hace? Pues es el agujero que ha aprovechado Google y Microsoft para meterse. Google no ha entrado en la educación ahora. Google entró hace 5 años. Hace 5 a 7 años que los equipos educativos, que los equipos directivos están usando las nubes de Google y el correo de Google para coordinarse. Y Google tiene ya esa información nuestra. Cuando ha llegado la hora de dar el salto, Google ya estaba dentro de los centros. De modo que ha sido la tormenta perfecta. Toda la tecnocracia de la Junta de Andalucía ha dicho que el acuerdo con Google y Microsoft es para legitimar unas prácticas que ya se hacen. Así que nos están haciendo un gran favor a todos, haciendo que muchos profesores que sin querer hacían cosas ilegales, ahora ya no son ilegales. Google como herramienta de enseñanza-aprendizaje ni Microsoft 365 pueden llegar vamos, no llegan a la altura de Moodle porque no están pensadas para eso. Sí que tienen una facilidad de uso. Os pongo junto a Google y Microsoft el dibujito del BB Collaborate, porque la herramienta de videoconferencia de la Junta de Andalucía, que es el BB Collaborate, que es ese iconito de las 2 flechitas, ese tiene un problema y es que no hay herramientas libres de videoconferencia accesible a poner en los servidores de la Junta. No tienen esa potencia, así que lo que le están pagando es una pasta gorda a BB Collaborate para usar su servidor en videoconferencia. Eso está integrado en Moodle, pero no forma parte de Moodle, ¿vale? ¿Y qué pasa en información y comunicación? Pues, además de WordPress, nos piden que usemos WhatsApp, Facebook, Instagram dentro de la política de comunicación del instituto. Pues, como veis, a mí esto es lo que me parece una privatización encubierta y un pasar la gestión de lo público a lo privado, ¿no? ¿Por qué Moodle? Me gustaría centrarme en Moodle porque al final ahora mismo lo único que tenemos para crecer en Moodle, porque si bien te puedes mantener con comunicación con la comunidad educativa con WordPress, que no es tampoco excesivamente difícil, y huir un poco de las redes sociales, lo que no puedes escapar es desde la docencia digital. ¿Y cómo cubren las partes que no cubre Seneca de coordinación y comunicación? Bueno, pues ahí tengo ahora mismo mi propia apuesta sobre qué deberíamos de hacer.
y os la voy planteando un poco, ¿no? Moodle lleva como software que es específico de formación desde 2004. Integra multitud de herramientas, pero unas son libres y otras son privativas, como decía de la herramienta de videoconferencia. A su favor que se usa en la mayoría de universidades, ¿no? Moodle no es una herramienta rara y difícil de aprender que ya no se usa más nada más que en el instituto, pero si la Universidad de Málaga la usa, si la mayoría de universidades están usando Moodle. Es decir, es un valor añadido para nuestros estudiantes moverse en Moodle. ¿Y por qué hay de esa cabezonería con el software libre y la privacidad y la soberanía digital? Yo recomendaría a los que no estáis muy puestos en el tema, a los que queréis aprender más, que veáis el documental Good Copy, Bad Copy. Está gratuito en internet. Y es un documental con el que introduzco a mis alumnos en el tema de las licencias y en el tema del copyright y en el tema de lo que es la cultura libre y la cultura privativa. Y explicarle cómo una sociedad se construye mucho más rápidamente a través de la cultura libre que a través de la cultura privativa, y no solo eso, sino que eso, y ese documental lo explica muy bien, no es en perjuicio de la economía, sino que precisamente lo que logra es que la economía se reparta mucho más y se concentre mucho menos en las grandes multinacionales, ¿vale? Entonces, os recomiendo el documental para no centrarnos mucho en ese tema. Lo raro es por qué, lo raro no es lo raro, quiero decir, lo raro es porque obedece a un criterio político claramente. ¿Por qué después de 10 años invirtiendo en Moodle, metiendo servidores en los institutos y en los colegios para que cada instituto y colegio tenga su propio servidor Moodle, damos formación en los CEPs, decimos que nadie, de hecho, los servidores están en los centros protegidos con un sistema de cámaras digitales por protección de datos, y ahora de golpe, cuando tenemos toda la infraestructura montada, le abrimos la puerta a Microsoft y Google. La infraestructura de semipresencial ya estaba montada y la infraestructura de Moodle Centro básicamente lo que ha hecho es replicar la de semipresencial en un tiempo récord, porque es verdad que los técnicos lo hicieron sabiendo lo que tenían que hacer un poco, porque yo también he montado mis servidores Moodle en mi tiempo, sabiendo lo que tenían que hacer, los medios de los que disponían y lo que tenían que configurar para que digamos que los 6.000 centros pasaran a digital durante el confinamiento, pues la verdad es que técnicamente fueron bastante rápido y fue bastante bien. Lo que no sé es cómo luego, tenido 3 meses más, no han seguido invirtiendo en el tema, ¿no? ¿Por qué construir a partir de aquí en Moodle? Bueno, si tú estás en un centro ahora mismo que no ha elegido Moodle y tu apuesta es Moodle, tu apuesta personal, pues yo creo que hay que resistir. Os digo que hay que resistir porque ahora empieza la parte más propositiva, ¿no? Es decir, Google, ahora mismo, tal como está planteado en la Junta de Andalucía, en un centro pueden convivir Moodle o con Microsoft o con Google. La única cosa que no puede convivir en el mismo centro, según ellos, son Google y Microsoft. Además, técnicamente, a día de hoy no es posible. Pero sí que es cierto que cuando una directiva le da el botoncito de quiero pasarme a Google, automáticamente todos los datos de los alumnos y los profesores van a Google, que es el que crea las cuentas. Igual pasa con Microsoft. El equipo directivo tiene una pantallita de Seneca que le da un botón y dice yo quiero ser de Google, quiero ser de Microsoft. Todos tus datos pasan a ello para que te creen tus cuentas de correo y tu espacio. ¿Vale? Pero sí le puedes decir que quieres estar en Moodle. Aunque tu centro haya elegido Google, la directiva no debería tener ningún problema en que tú siguieras construyendo en Moodle, puesto que es perfectamente compatible. Si os ponéis a mirar argumentarios técnicos, la única cosa que puede hacer que Moodle pierda terreno respecto a Microsoft y Google es la curva de aprendizaje, porque es verdad que es un poquito más lenta. Pero yo os planteo también la forma de hacer esa curva de aprendizaje más leve, porque llevo 6 años trabajando en mi centro con esto, ¿no? Y os digo que no solo en enseñanza-aprendizaje, porque si hay que meter, luego explico, pero si hay que meter en organización y gestión el uso de Moodle como la única plataforma que garantiza la ley de protección de datos y que tenemos disponible en los centros, pues hay que hacerlo. Y precisamente los técnicos de la Junta de Andalucía nos lo recomiendan. Con la boca chica te dice que no recomiendan que hagas uso coordinador para coordinarte ni de Moodle, ni de Google, ni de Microsoft, ni de WhatsApp. No lo uséis. No lo uséis, pero ahora mismo no hay alternativa, puesto que Seneca no ofrece esa comunicación de tipo educativo, etcétera, ¿no? No sé cómo estáis de control de la herramienta Moodle, pero Moodle
Muy sencillito, está organizado, se organiza en cursos donde entran profesores y estudiantes. Tú accedes a Moodle a través de una web o de una aplicación que puedes instalar en un móvil o una tablet. Y Moodle tiene su propia mensajería y esa mensajería se mantiene dentro de los servidores de la Junta. Luego, si quieres, te da aviso a tu correo electrónico particular, pero no es necesario. El curso, cada curso que cree un profesor se divide en temas y lo que sí es conceptualizable, ¿no? A la hora de aprender un poco sobre Moodle es que se divide en recursos y tareas. Recursos es todo lo que puedes subir a Moodle para que los alumnos lo vean en plan página web, pero son enlaces, páginas, contenidos, etiquetas, archivos. Y como tareas, lo que se define en Moodle, pues todo aquello que es calificable. Y entonces me trae una lista de cosas donde las más usadas pues son pues, bueno, vamos, puede, luego si queréis entro más en alguna, pero en principio todo esto son cosas susceptibles de recibir una calificación del alumnado. ¿Cuál es el enfoque que le da la administración cuando te da acceso tu centro a Moodle Centro? Pues automáticamente cuando un niño está matriculado en Seneca a las 12 de la noche se actualizan los cursos de Moodle y un profesorado puede solicitar un curso, pero tiene que ser un curso que aparezca con horario en Seneca. Cuando lo solicita, pues le aparecen todos los alumnos. Pero si tú das literatura en primero A, B y C, te aparece un curso con todos los alumnos de primero A, B y C. Si te mantienes usando ese curso, pues tus alumnos se matriculan y se desmatriculan solo a las 12 de la noche. Eso sí, las directivas tienen un rol gestor y yo puedo crear cursos. De hecho, muchos compañeros que no se mueven bien con tantos grupos de alumnos mezclados, pues te piden que les crees, oye, ¿por qué no me creas un curso para A, otro para el B y otro para el C? Pues muy bien, se puede crear sin ningún problema, solo que la matrícula ya es manual. El profesor tiene que meter y sacar a los alumnos que quieren esa matrícula. Aparte, siempre la Junta te crea dos cursos, se habla del profesorado, el punto de encuentro. En uno están todos los profesores y en el otro está todo el centro entero, ¿vale? Eso es un poco el enfoque que le da la administración a Moodle Centro, ¿vale? Sobre todo lo comento para los que no estén. Cuando ahora os voy a hablar un poco del uso de Moodle básico es, como por ejemplo, sí. Yo no oigo nada. Vale, entiendo que eso no es para mí, así que os comento un poco. En mi centro hemos empezado a formar profesores hace ya 4 o 5 años, pero sobre todo ahora cuando la gran demanda, pues hemos dividido entre un uso básico y un uso avanzado. ¿Qué es lo primero que tiene que saber un profesor o alguien que se enfrenta a Moodle? Subir materiales, ¿vale? ¿Qué es lo que más se hace además? Subir materiales que ya tiene preparados o subir archivos y enlaces a temas externos, ¿no? Lo segundo es recoger tareas del alumnado. Luego debe de aprender a corregir y puntuar esas tareas para tener una retroalimentación con el alumnado, manejar la videoconferencia porque tenemos constantemente confinamiento y están los profesores COVID a los que normalmente le asignamos los alumnos que están confinados. Y el tema de mensajería, es decir, que los alumnos te puedas comunicar por mensajería a través de Moodle, ¿vale? Os siempre os pongo el BB Collaborate como entrecomillado porque ya sabéis que es una herramienta externa y por la que la Junta está pagando un alquiler, ¿no? ¿Qué hay en uso avanzado? Pues en uso avanzado son los cuestionarios, que es cuando puedes hacer test, montarte test, tipo exámenes de muchísimos tipos. Las calificaciones, que te permiten organizar las puntuaciones de tus tareas de manera que sale una calificación definitiva y que además puede pasar de manera automática a Seneca. Los recursos educativos, ¿vale? Los REA, pues si entráis en el Instituto de Educación a Distancia de Andalucía, el IEDA o el INTEF, hay montones de temas ya preparados, que son los que se utilizan casi todo en la educación semipresencial. Pues te puedes encontrar, pues todo lo que es bachillerato, por ejemplo, pues están los temas montados de matemáticas, de filosofía, y unos temas base con su teoría y su ejercicio que tú puedes importar a tus cursos y quedarte con la parte que quieres y quitar la parte que no quieres. Luego, construir tus propios cursos, en el 9, que os lo pongo aquí, con una herramienta que es el Excel Learning. Lo bueno que tiene es que lo que tú montes con ese tipo de herramientas te lo puedes llevar a cualquier sitio, sea una página web o sea otro tipo. ¿Cuál es el problema con la gente que está montando cosas en Google y Microsoft? Pues que lo está montando en formato propietario. Y cuando vayan a otros centros, pues van a perder la mayor parte de material que han estado creando en formatos propietarios. Luego, creación multimedia, os pongo ahí algunas herramientas. Y luego ya, para que ya se empieza a crear sus materiales, pues
trabajamos un poco de cómo publicar esos materiales, cómo registrarlos, con copyright siempre se fomenta que sean libres, pero los compañeros pues cada vez ponen más cosas, contenidos propios, pues que los puedan licenciar y que al menos no se los pueda coger una editorial o coger a saber quién, ¿no? Todo esto nos lleva a un problema muy gordo. Yo puedo formar a la gente en esto, pero sobre todo en secundaria la descoordinación es tremenda. En el mismo equipo educativo con 12 profesores, uno pone las tareas en la parte izquierda, otro pone las tareas en la parte derecha, el otro lo pone en la parte de arriba, el otro le gusta que salgan mayúsculas, al otro le gusta que salgan minúsculas, el otro no recoge tareas porque las recoge por correo. Entonces, para nosotros ahora mismo es fundamental que empiecen, que no solo haya la explosión de uso de las nuevas tecnologías o de Moodle, por ejemplo, que hay en mi centro por parte del profesorado, sino que eso empiece a atender a un orden y un control. Porque ahora mismo lo que intentas es que lo usen, pero lo siguiente es ponerle coto al descontrol, ¿no? ¿Hay vida más allá de Google y Microsoft dentro de la OLPD con seguridad y publicidad? Pues sí, porque para empezar, muy pocos profesorados están usando el correo corporativo. Nosotros pedimos que todo el profesorado se comunique con los padres y con el alumno con el correo corporativo. El correo corporativo se configura desde Seneca y lo tiene a su disposición cualquier profesor. Para la docencia que use Moodle Centros, claro, y la mensajería puede usar Passen, pero al menos que use Telegram, porque el WhatsApp, supongo que a todos llegan los WhatsApp con los cambios de políticas de privacidad que hay en WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Que hay herramientas de mensajería que no son ni Telegram ni WhatsApp y son abiertas? Sí, pero eso sería para entrar en otro tipo de debate, ¿vale? Mi planteamiento ahora mismo es usar los cursos Moodle para coordinar. Por mucho que la Junta no me lo recomiende, si yo me coordino y gestiono las tutorías con un curso para el equipo educativo y el alumnado, para que los exámenes estén sincronizados en un calendario, esos datos están dentro de la Junta de Andalucía y no me los he llevado fuera, a Google ni a Moodle, a Google ni a Microsoft. Lo mismo ocurre cuando un equipo educativo me pide un informe. Yo puedo tener un curso al que solo pertenezca el equipo educativo y coordinar el equipo educativo a través de un curso Moodle, porque me da la opción de mensajería, me da la opción de colgar documentos, me da la opción de que el equipo educativo comparta cosas. Y esto lo puedo hacer con un curso Moodle. Incluso puedo tener una base documental. Nosotros todos los documentos de formación los tenemos en cursos propios de Moodle. Pero es que es la única forma de ir cogiendo terreno dentro de Moodle para que la gente no caiga en las manos de todo con la nube de Google, porque es lo que está pasando, ¿no? Y luego para la creación de materiales, pues hay montones de aplicaciones que entran dentro del software libre, ¿no? Yo el problema que veo esto es que no hay respuesta a la oficialidad. Es decir, me cuesta trabajo encontrar personas con las que hablar de este tema y que estén igual de indignados de yo por el tema de la privacidad y caer en manos, porque la gente no lo ve. Y no hay respuesta. Entre la gente que lo ve no hay respuesta porque no estamos organizados y entre la gente que no lo ve es que ni lo ve. Y además hay la batalla de lo que no es oficial está desplazada. Resulta de que la administración ha creado sus propios grupos de Telegram, sus propios grupos de Instagram, sus propios grupos de WhatsApp, ha creado toda una red y claro, hacen lo que predican, ¿no? Pues tienen un equipo de gente dedicado a coordinar estos grupos con 2.000 miembros, el de Seneca, con 1.500, donde están los mismos técnicos que programan en Seneca y que programan en Moodle Centro y que en el momento que alguien discrepa sobre por qué dejáis que entre aquí Google y Microsoft, pues rápidamente te dicen que esto no es una cuestión, que estamos hablando de hacerlo mejor para los alumnos y que no hay cuestiones éticas detrás. Entonces ahora mismo no hay foros críticos con la postura oficial de la Junta, o yo no los encuentro, porque toda la gente con la que hablo pues se encuentra igual de aislada, ¿no? Junto con un compañero que encontré en uno de esos foros, nos planteamos incluso crear la plataforma de Centro SOPI, Pro Soberanía Digital y Privacidad, y darle un giro de tuerca a esto. Si somos varios los centros y muchas las personas que creemos en este tipo de herramientas, pues vamos a coordinarnos para tener una base de apoyo y contarnos uno al otro qué estamos haciendo para que la batalla no nos lleve al huerto, porque la batalla va a ser larga y se empezó a batallar hace ya 6-7 años, ¿no? Ya os digo que esto es complicado, pero que yo lo que más me preocupa ahora mismo es que no estamos moviéndonos ni siquiera a una velocidad mínima, ¿vale? Nada, no quiero comerme más allá del tiempo que he dicho para que podamos discutir de muchas cosas. La presentación la he hecho también con software libre, que es Inkscape, y Soci es una herramienta gratis, no es libre, pero es gratis, de un chaval que la ha programado
y que sobre un gráfico puedes montar una presentación. Y ya está. Pues muchas gracias. Espero que podamos ahora tener un debate entre todos y concretar algunas cosillas más. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por la charla, por la idea y también por la plasmación gráfica, usando, como tú mismo has dicho, pues software libre y que ha demostrado con la práctica cómo también transmitir conocimiento y reflexión, no solo conocimiento y datos, sino también pues, planteamientos de reflexión y crítica. Pues vamos a iniciar lo que sería ahora ya el turno de mesa redonda con intervenciones de las personas que hayan asistido, que quieran bien hacer una pregunta, expresar su opinión y de una manera pues breve para que pueda haber dinamismo. Estoy, si queréis, no sé, porque como para no ir de uno en uno, estoy viendo ya una mano, podemos hacer si queréis un turno de 3 manos o 4 manos, ya veo a TG, LT, FC. Pues hacemos este turnillo de 3 intervenciones y luego, si os parece, esperad, N. Estoy diciendo lo que veo por las siglas. Luego yo así pongo, veo que es Nacho, que es Fernando Cobos. Pues tengo 4 personas que han levantado la mano. Vamos a hacer este turno de intervenciones y luego pues vamos abriendo nuevos turnos. Por el orden en el que yo lo tenía, sería primero Puri de Granada. Que entonces ahora ya, si te parece, habilitas tu cámara y tu micrófono para hacer tu intervención.